Ciclo del azufre. El ciclo del azufre es un proceso que se desarrolla desde terrestre hasta atmosféricamente. El ciclo podría comenzar desde la Tierra con la erosión de las rocas y así liberando el azufre que éstas contienen. Entonces el azufre entra en contacto con el aire, así convirtiéndose en el sulfato, el cual es absorbido por microorganismos y plantas, creándose formas orgánicas, las cuales son ingeridas por los animales mediante los alimentos. También existe una variedad de fuentes naturales que emiten azufre directamente a la atmósfera, como erupciones volcánicas, la descomposición de la materia orgánica en pantanos y la evaporación del agua. Como resumen, podemos decir que durante el ciclo del azufre los principales eventos son los siguientes. El azufre como sulfato es incorporado por los vegetales para realizar sus funciones vitales. Los consumidores primarios adquieren el azufre cuando se alimentan de esas plantas. El azufre puede llegar a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre. Ambos gases provienen de volcanes activos y por la descomposición de la materia orgánica. Cuando en la atmósfera se combinan compuestos del azufre con el agua, se forma ácido sulfúrico y al precipitarse lo hace como lluvia ácida regresando a la Tierra. Ciclo del fósforo. Con el tiempo y la lluvia y el viento erosionan las rocas, causando así la liberación de iones de fosfato y otros minerales. Este fosfato inorgánico se destruye en el suelo y el agua. Así después las plantas toman el fosfato inorgánico del suelo a través de sus raíces. De esta manera incorporan los fosfatos a sus moléculas biológicas, permitiendo así su crecimiento y desarrollo. Las plantas pueden ser consumidas por animales herbívoros. Una vez que se adentran en el organismo, las moléculas que contiene el fósforo se degradan y se incorporan nuevamente a las moléculas inorgánicas del organismo herbívoro. Los animales herbívoros pueden ser consumidos por los carnívoros y de esta manera transferir los átomos de fósforo al siguiente nivel de la cadena trófica. Los fosfatos que fueron absorbidos por estos animales son devueltos al suelo a través de la excreción. Cuando la planta o animal muere, sus tejidos son descompuestos por otro grupo de organismos llamados descomponedores. Estos microbios degradan los restos y de esta manera el fosfato orgánico se devuelve al suelo. El fósforo en el suelo puede terminar en diversos cuerpos de agua y finalmente terminar en el océano. Una vez ahí puede incorporarse a los microorganismos acuáticos y bien sedimentarse durante largos periodos. El ciclo del potasio. El potasio es un elemento nutritivo esencial para todos los organismos vivos. Los vegetales necesitan cantidades elevadas de este nutriente, siendo semejantes al requerimiento de nitrógeno. El potasio se encuentra en su forma natural en el suelo, especialmente en los suelos ricos en arcillas que contienen hasta un 3%. Este llega al aire mediante la erosión del suelo, ya que todo o casi todo su proceso se lleva a cabo sobre la tierra. Este es uno de los ciclos más cortos, ya que en sí solo se desarrolla en la tierra, con los cultivos y por el ingerirse de los seres vivos, ya que en sí solo tiene función para el cultivo y transferir nutrientes a las plantas y de las plantas a los seres vivos que ingieren estas. Ciclo del carbono. Mediante la fotosíntesis, las plantas transforman el CO2 atmosférico del agua en materia orgánica, de la que se alimentan los seres vivos a través de las cadenas alimentarias, donde pasan a formar parte del cuerpo de estos seres vivos. Luego el carbono es devuelto al ambiente mediante procesos de respiración, proceso de combustión o la descomposición. La respiración consta que durante la respiración de los animales y las plantas consumen materia orgánica y devuelven el CO2 a la atmósfera o al agua. Por la combustión, el carbono es incorporado a la atmósfera mediante los procesos de combustión que se generan en los incendios forestales, la actividad volcánica y el uso de petróleo, gas natural o carbón.
Mediante la descomposición, los restos de los animales y vegetales son descompuestos por las bacterias. En este proceso se libera CO2 a la atmósfera o al agua, donde se utiliza nuevamente por las plantas. Así se inicia un ciclo más. Ciclo del nitrógeno. Todo el ciclo del nitrógeno depende de unas cuantas clases de bacteria, hongos y algas verdes azuladas que toman el gas nitrógeno de la atmósfera y lo transforman en compuestos nitrogenados que pueden ser utilizados por estas mismas y por otras formas de vida. Algunos de estos organismos fijadores de nitrógeno viven libremente en el suelo, otros lo hacen sobre las raíces de las plantas como los guisantes, habas, alubias, trébol y alfalfa. Parte de los compuestos nitrogenados quedan en libertad y penetran en el suelo. El resto pasa a estar disponible para otros tipos de plantas cuando muere el microorganismo fijador de nitrógeno. Entonces los compuestos nitrogenados fluyen a través de las cadenas alimentarias, así como el carbono. Los animales y vegetales muertos, al igual que los desechos de los animales, contienen compuestos nitrogenados. A causa de la descomposición de estas materias orgánicas se liberan los compuestos nitrogenados que pueden ser absorbidos inmediatamente por las plantas verdes. De este modo, los compuestos nitrogenados pueden desplazarse del suelo a las plantas, de ahí a las bacterias y nuevamente al suelo, en ciclos que se repiten innecesariamente sin retornar nunca a la atmósfera en forma de gas nitrógeno, pero el ciclo del nitrógeno se complica por la existencia de bacterias y hongos desnitrificadores que descomponen los compuestos nitrogenados y liberan el gas nitrógeno que pasa a la atmósfera. Por supuesto, este gas puede ser captado más tarde por un organismo fijador de nitrógeno, en cuyo caso se incorporará nuevamente a la parte del ciclo confinada en la Tierra.